Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien desde casa, compartiendo con la familia, disfrutando de ellos, cuidándonos entre todos. Pues yo aquí estoy nuevamente iniciando mi clase virtual del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. Yo soy la estudiante Karina Mabel Barrios Cardoso y como les había mencionado, estoy aquí para poder iniciar con ustedes otra nueva clase virtual desde casa, esperando que todos aprendamos cada día más. Y voy a iniciar mi clase con una presentación de un video documental. La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. Santi, ¿por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que el opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible. Y además, entre 1973 y 1976, hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentaron el precio del petróleo, y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces, algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto, para algunos, marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogeneice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Sandy, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nati. Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, todo el mundo está conectado. Suscríbete haciendo clic aquí y déjanos. Pues bueno, pudimos observar en el video documental sobre el tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Nos da una gran idea ya sobre lo que es el tema que vamos a desarrollar. Hoy nuevamente vamos a trabajar con la materia de antropología social.
y nuestro tema de hoy es la globalización. Hoy vamos a tocar la definición de lo que es la globalización, los aspectos positivos y negativos, lo que tiene que ver más, ¿verdad? Sobre el impacto que tiene en el Paraguay. Aquí en esta imagen podemos ver, ¿verdad?, las grandes oportunidades de la globalización, pero para iniciar vamos a iniciar con lo que es la globalización, como nos explicaba el video, ¿verdad?, de cómo se inició la globalización, ¿verdad?, donde triunfó, dice, el capitalista, donde se fue, digamos, expandiendo por todo el mundo y así iniciándose primeramente lo que es la globalización. Sabemos que en la globalización existen los aspectos positivos y negativos. Existen países en desarrollo que son los más beneficiados y países en vía de desarrollo que muchas veces no son los beneficiados por la globalización, y eso vamos a estar destacando en el día de hoy. Entonces aquí nos dice que las oportunidades de la globalización es mercados más grandes, o sea que se va generando más mercado, más flujo de mercado, economía de escala, cada vez, ¿verdad?, tiene una mayor escala de economía, el acceso moderno a la tecnología, y es lo que vamos a estar viendo en la próxima clase, lo que los aspectos o el impacto positivo o el impacto de la tecnología en la sociedad. Y entonces esto son las oportunidades de la globalización. Nos dice que la globalización es un conjunto de transformaciones en el orden político y económico mundial que se hicieron visibles desde los años finales del siglo XVIII. El fenómeno ha creado puntos comunes en el ámbito económico, tecnológico y social, cultural y político, y por lo tanto convirtió al planeta en un mundo interconectado, en una aldea global. O sea que gracias a la globalización el mundo está totalmente interconectado, ya sea en cualquier ámbito económico, como nos decía, tecnológico, social, cultural o político. Forman un solo mercado. Sabemos que un ejemplo, Paraguay está unido con el Mercosur y así como otros países, formando un solo mercado. Entonces así trabaja la globalización, entonces cada vez va avanzando más, pero veremos también a quién beneficia más lo que la globalización y a quién no le conviene tanto el avance de esto. Así sabemos que la globalización tiene su aspecto negativo y positivo, que vamos a ver en adelante. Primeramente explicar que con la globalización existe un mundo interconectado. Por eso la definición etimológica de la globalización sería mundialización, nos dice. En otro sentido llamarlo mundialización, porque el mundo está totalmente unido, interconectado, y gracias a la globalización un mayor avance económico y una mayor oportunidad en muchos sentidos. Así que la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos. Como nos explicaba el video documental, nos decía, ¿verdad?, que el capitalismo triunfó, entonces se fue expandiéndose por el mundo entero, y a esto lo ayudó muchísimo lo que es la tecnología, porque sabemos que sin la tecnología muchas veces cuesta mucho más. Entonces esos avances tecnológicos también ayudaron a la mayor difusión a lo que es la globalización y la unión para que el mundo esté totalmente interconectado. Y de la necesidad de expansión, nos dice,
del flujo comercial mundial. El surgimiento de los bloques económicos, países que se asocian para fomentar las relaciones comerciales, que tenemos por ejemplo, ¿verdad?, que es el Mercosur latinoamericano, y en eso nosotros, el Paraguay, mejor dicho, está unido, está asociado a lo que es el Mercosur, y así a muchas uniones más. En la Unión también existe lo que es la Unión Europea, que fue el resultado de este proceso económico. A grandes rasgos podría decirse que la globalización consiste en la integración de diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Entonces, todas esas sociedades están unificadas por un solo mercado. Eso es lo que no quiere decir, como ya le había explicado, por ejemplo, nosotros al Mercosur, y así también como otros países al Mercosur. Y la subdesarrollada, como latinoamericanos o africana, es sumamente desigual. ¿Por qué desigual? Porque son países en vía de desarrollo. Existen muchos países de África y latinoamericanas que sufren la desigualdad en mucho sentido económico, social, político, porque son países en vía de desarrollo, entonces tiene sus desventajas. Y sabemos bien que el modelo económico de las ganancias no llegan a lo que es el sector o el país más pobre, más vulnerable, y especialmente a los indígenas, sino a las grandes corporaciones. Cada vez se van enriqueciendo más países que están que son países desarrollados y no en vía de desarrollo. Como le dije, esto tiene su aspecto negativo, en lo que es la globalización, tiene su aspecto positivo. Su aspecto negativo nos dice que crea un ideal de vida occidental y de consumo entre los países de otras latitudes. Va en detrimento de raíces culturales. Pérdida progresiva de tasas aduanas y otros impuestos extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que los países en vía de desarrollo muchas veces se ven afectados a los países más pobres, porque pagan impuestos muy altos. Entonces esto lo que genera es riqueza a los países que están más en desarrollo, ¿verdad? Entonces también nos dice que la mayoría de las inversiones, por ende, el beneficio depende de la empresa de los países más poderosos, lo que no ayuda al crecimiento de los países en vía de desarrollo, pero no emergentes. Y esto es lo que veníamos diciendo, que tiene su aspecto negativo de que no ayuda para nada a los países que están en vía de desarrollo. El crecimiento que promete el mercado globalizado solo beneficia a los países con materias primas de interés. Entonces hay un sector nada más que la globalización beneficia a lo que va enriqueciendo cada vez más. Y ahora veremos lo que tiene de aspecto positivo la globalización. Aumenta las relaciones diplomáticas entre las naciones, facilita la circulación de mercadería y tecnología, beneficiando a zonas que antes tenían dificultad acceso a esta. El intercambio cultural se facilita y enriquece. O sea que gracias a esto era el intercambio de cultura. Nosotros intercambiamos nuestra cultura con otros países y cosas así, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, la universidad UNAE, ¿verdad? Gracias al avance de la globalización, nos da la oportunidad, a todos los estudiantes nos da la oportunidad de poder hacer el intercambio. Entonces podemos nosotros irnos a estudiar a otros países, y con lo que ellos están, ¿verdad?, relacionados, también ellos pueden venir a hacer ese intercambio de estudiantes y conocer nuevas culturas. Entonces nos facilita. Y gracias a la globalización podemos decir que la UNAE
también nos está dando esta gran oportunidad de poder conocer otras culturas, enriquecer nuestro conocimiento con otras culturas, otra forma de ver nosotros los docentes, la educación. Entonces esos son sus beneficios. Uno de los beneficios, ¿verdad? Yo solo doy como un ejemplo. Número de personas que viven con menos de $2 de ingreso han disminuido bastante en la zona de la globalización. O sea que hay sectores o a personas donde le beneficia, donde no solo vive su vida cotidiana con $2, sino que tiene un mejor ingreso. Y también nos dice que el beneficio depende de las empresas. El beneficio depende de las empresas en los países más poderosos, lo que no ayuda al crecimiento de los países en vía de desarrollo. La pérdida progresiva de tasas, aduanas y otros impuestos extranjeros que a lo largo plazo podría suponer fuertes problemas que afectan a los de siempre, a los países más pobres. Entonces, ver desde un lado positivo y negativo de lo que es la globalización, a lo que se dio iniciando gracias al socialismo y al capitalismo, donde decía el documental que fue ganando lo que es el capitalismo, entonces no tuvo más enemigos y se fue expandiéndose por el mundo entero. También tenemos que están en contra de la globalización, que no está a favor de la globalización, porque sabemos también que afecta al medio ambiente. Entonces nos dice que también tiene su aspecto negativo, como también explicaba en los videos documentales. Los recursos naturales afectaban totalmente lo que dependían de los petróleos y demás, las empresas que dependían de los petróleos. La globalización promueve el cambio social a través de las relaciones mediante vínculos económicos y políticos, y en gran manera a través de los transportes y las comunicaciones, como las redes sociales, correo electrónico, celulares y todos los demás mecanismos y tecnología que hacen posible de comunicación. Entonces, en relación a esto, la globalización fue avanzando cada vez más. Nos dice que también, ¿verdad?, nosotros, los paraguayos, o el Paraguay, mejor dicho, está suscrito a diferentes organismos como la ONU, el Mercosur, la OIT, la UNICEF y entre otras. Entonces estamos unidos, estamos socializando con otros organismos, con otras organizaciones, también así intercambiando nuestros representantes para poder también llevar en práctica en lo que es o implementar en nuestro país las diferentes ideas, intercambio de ideas de otros países, de otros representantes. También tenemos las actividades que nos dice formular el concepto de globalización según su etimología, ¿verdad? Y la etimología de la globalización nos dice que es un fenómeno moderno que puede ser analizado desde diversos ángulos, ¿verdad? El término proviene del inglés globalization, donde global equivale a mundial. Por eso hay quienes creen que el concepto más adecuado en castellano sería mundialización, como les expliqué en la primera parte. Entonces su concepto etimológico sería la mundialización. ¿Por qué? Porque varios países, varias naciones están unidas a un solo mercado. Entonces todo el mundo está interconectado. Entonces nos dice que es derivado del vocablo francés mundialización.
y esto está citado por la Bastida en el año 2001. Luego tenemos lo que es la mundialización, que está también, que es su concepto etimológico de la globalización, y diversidad cultural. Y quiere decir eso, las diversas culturas que tenemos en los distintos puntos de los países. La diversidad cultural, aquí mismo existen muchas culturas, ¿verdad? Diferentes culturas. Entonces nosotros lo que hacemos es intercambiarnos. Las inmigraciones que vienen o de otros países a dejarnos su cultura, o vienen a vivir acá e implementan su cultura, nos muestran, nosotros tenemos nuestra cultura, entonces intercambiamos. La diversidad cultural es algo muy importante para nuestro crecimiento también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos intercambiando ideas culturales. Aspecto de la economía global. Entonces, el aspecto de la economía global, ¿verdad? Que fue creciendo, que se fue desarrollando, que fue aumentando la riqueza, ¿verdad? En los distintos puntos del mundo, y así también, ¿verdad? Como estamos diciendo, afecta a los países en vía de desarrollo. Y cómo afecta en la vida cotidiana la globalización. Pues la globalización afecta en el sentido de que en los países en vía de desarrollo, ¿verdad? Tienen que pagar, como nos decían las personas, o los países más pobres tienen que pagar los impuestos, que esto, ¿verdad? Le afectaba gravemente a los países más pobres. Entonces, mientras tanto, los países desarrollados se iban enriqueciendo. Explica qué promueve la globalización. Entonces, la globalización lo que promueve es el flujo, ¿verdad? O sea, que la interconexión entre el mundo entero para un crecimiento, ya sea económico, político, social. En la actualidad, ¿qué aspecto negativo ha facilitado la globalización? Pues bueno, en la globalización sería los aspectos negativos, que los países en vía de desarrollo están afectados y no beneficiados, que los países más ricos nada más, o mejor dicho, los países desarrollados están enriqueciéndose, mientras que esto afecta a los países en subdesarrollo o en vía de desarrollo. También nos habla sobre los aspectos positivos de la globalización. Y sabemos que la globalización promueve un intercambio social a través de las relaciones mediante vínculos. También la globalización permite a los individuos interactuar entre sí a través del comercio internacional, el turismo, los viajes y las migraciones a diferentes naciones. Como les expliqué, nosotros, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de viajar e intercambiar nuestro estudio con otros países, con otras universidades. Entonces todo esto es gracias a la globalización, que hoy en día nos permite realizar estas oportunidades de poder aprovecharla. Entonces hoy en día, en la actualidad, entonces eso es lo que nos está generando beneficio. Y existe mucho más aspecto positivo, ¿verdad? Que aumenta las relaciones diplomáticas entre las naciones, facilita la circulación de mercadería y tecnología, beneficiando a zonas que antes tenían difícil acceso a estas. Entonces, los aspectos positivos serían entonces esto, que facilita, ¿verdad?, la circulación de mercadería, que hoy en día podemos acceder a muchos productos internacionales, y así también nuestros productos pueden irse o venderse a otros países. Entonces surge el intercambio surge el flujo económico entre los distintos puntos del país. Pues aquí también tenemos un mapa mental, ¿verdad?, donde podemos ver un mapa conceptual, donde podemos ver
lo que es la globalización en la política, que nos dice que consiste en crear bloques comerciales para generar intercambio económico. También nos dice que la tecnología facilita comunicación e intercambio. Gracias a esto, ¿verdad? Que hoy en día podemos estar totalmente interconectados a través de internet y las telecomunicaciones. Sociocultural, adquisición de conocimiento de las culturas. Medios de comunicación, a través de los medios de comunicación. La economía se caracteriza por el intercambio comercial entre naciones. Consiste en la importación y exportación de recursos. Entonces, como le dije, ¿verdad? Gracias a la globalización nosotros podemos exportar e importar productos que nosotros producimos, podemos exportar y importar otros productos internacionales que hoy en día no estamos, por ejemplo, teniendo en nuestro país. Podemos traerlo aquí y poder adquirirlo. Entonces, todo esto gracias a la globalización. Los avances tecnológicos, políticos, cultural, todo el intercambio que se está realizando entre los distintos puntos del mundo. Entonces, para ir cerrando, ¿verdad? Entonces recordar que la globalización es algo muy importante, es un avance muy importante para nosotros, para los distintos países. Así como tiene su beneficio, tiene también su aspecto negativo. Entonces, llevar en cuenta que gracias a los avances tecnológicos también podemos llegar a distintos puntos del país, que vamos a ir tocando ese tema en la próxima clase virtual, donde nos explicará, ¿verdad?, la importancia de la tecnología en la sociedad, de cómo fue avanzando también la tecnología. Entonces, gracias a esto también la globalización pudo expandirse cada vez más rápido, con más rapidez por el mundo. Entonces, nada más que decir sobre la globalización, que es un inicio muy importante para el ser humano, para el mundo entero, donde gracias a esto todo el mundo estamos súper interconectados. Gracias a esto existe más flujo de mercado. Sabemos también que tiene sus aspectos negativos para los países pobres o en vía de desarrollo. Y también decir, ¿verdad?, que en el Paraguay, por ejemplo, podemos, gracias a esto, llegar a vender nuestro producto, a que otros países conozcan la calidad y el producto que hoy en día estamos produciendo en Paraguay. Entonces es muy importante esto, y nada más que aportar sobre el tema de hoy. Decirle que gracias por su atención, que se estén cuidando desde casa, que puedan cuidarse entre familia, que puedan gozar de mucha salud día a día, y para que todos podamos en algún día poder otra vez estar juntos. Y me despido de ustedes.